Predicando, ¿qué estamos predicando? ¿La qué? Se me olvidó. ¿Usted alguna vez se ha frustrado? ¿En serio? Pero tú tienes cara de frustrado. ¿Alguna vez te has frustrado? Estar frustrado significa que estamos vivos. Frustración es sinónimo de humanidad. La frustración no es el final del camino. La frustración es un alto en el camino, que es diferente. Predicamos en esta serie, en las 3 entregas anteriores, que la frustración es como un semáforo en rojo. Un semáforo que te dice, haz un alto en el camino y revisa lo que está sucediendo. De tal manera que en Cristo Jesús, la frustración te muestra que hay alguien que es más poderoso que tú. La frustración muestra incluso tu debilidad, que aunque pienses que has crecido mucho, la frustración te muestra que todavía falta mucho por avanzar. El lunes anterior estuvimos predicando de la frustración en hombres de Dios como Moisés. Aprendimos que Moisés con la frustración aprendió a soltar, que Elías aprendió a descansar, que Jonás aprendió a alinearse al propósito de Dios, que Jeremías aprendió a persistir, que Ana aprendió a orar. Y sabes, muy interesante cuando coloqué el ejemplo de Jonás, porque es fácil entender que estamos frustrados por alguna situación, pero ¿alguien alguna vez se ha frustrado con Dios? Sería hipócrita decir que no. Usted dice, no, imposible. Pues claro que sí. ¿Alguna vez le has pedido a Dios algo y qué pasa? Estoy tratando de hacer las cosas bien, pero Dios, pero peor aún, lo que le sucedió a Jonás es más interesante, porque Jonás se frustró con Dios, porque Jonás estaba esperando una venganza de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Algunos de nosotros, cuando crecemos espiritualmente, estamos esperando que Dios mande fuego. Y entonces aquellas personas que nos han hecho sufrir o nos han frustrado sean abordadas y abrazadas por el fuego de lo alto, aleluya, para la gloria del Señor. Y resulta que Jonás recibió un mandato de parte de Dios para ir a predicar a Nínive. Y los ninivitas eran los pueblos más agresivos con la familia de Jonás. Jonás no quería para nada ir a Nínive, porque sabía que si iba a Nínive, la misma misericordia que Dios había tenido con él, la iba a tener con sus enemigos. A veces nos frustra que la misericordia de Dios que se evidenció en nosotros también toque a nuestros enemigos. Porque en el nombre del Señor, nosotros lo que queremos es que el tren del Cerrejón con 200 vagones cargados de carbón les pase por encima, ida y vuelta 3 veces a esos desgraciados, para la gloria del Señor, aleluya. Y no entendemos que la misma misericordia que nosotros que somos tan buenos hemos recibido es la misma misericordia que aquellos que nos hacen daño también van a recibir. Es decir, no entendemos cómo es posible que nosotros que somos tan buenos, aleluya, ¿cuántos son buenos aquí? Digan amén. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Pero pensamos que la misericordia que nosotros recibimos porque somos tan buenos no es la misma misericordia que nuestros enemigos deben recibir. Era tan difícil para Jonás entender que este pueblo que por tantos años le había hecho daño a su familia, ahora, si él iba a llevar el mensaje de salvación, iban a ser redimidos. Y a veces nosotros no queremos eso, porque nosotros, para la gloria del Señor, aleluya,
Lo que queremos es que nuestros enemigos, el Señor les corte la cabeza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Y nos frustramos. Entonces es fácil ver a un creyente frustrado porque ve la misericordia de Dios en las personas que ellos quieren que no se haga la misericordia de Dios. Jonás tuvo que vivir, estar en el vientre de un pez. Tuvo que vivir lo sobrenatural de Dios. Y cuando llegó a Nínive, vio que todo el pueblo que le hacía daño a él y a su familia, ahora se arrodillaban ante su presencia. No se arrodillaban ante su presencia. Lo que pasa es que los ninivitas seguían al dios pez. Y usted sabe lo que es para un pueblo ver a un pez llegar a la orilla, abrir la boca y ver salir a alguien de adentro. ¡Tanán! Quizás no te guste esto, pero a donde tú llegues, la presencia del Señor va a llegar. Amén, eso te gusta, pero quizás lo que no te guste es que aún a tus enemigos la presencia del Señor va a transformar y va a beneficiar. Quizás lo más difícil que le pueda acontecer a un enemigo tuyo es encontrarse con la misericordia de Cristo que vive en ti. Pero nos frustra ver cómo a nosotros hemos tenido que vivir esto, lo otro, y a otra gente que ha sido mala, el Señor ha sido bueno con ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. No es fácil para este predicador entender que el Señor llamara al apóstol Pablo para entregarle la revelación de la gracia. Pastor, ¿me lo puede explicar? Sí. Saulo de Tarso. Saulo perseguía a los cristianos, pero no solo los perseguía, sino que se deleitaba con el dolor de los cristianos. Saulo podía ver y esperar mientras mataban a un cristiano y ver cómo su cabeza rodaba y llegaba a sus pies y quizás jugar con ella. ¿Tú le escogerías para ser pastor? Yo no lo escogería. ¿Cómo es posible que un tipo que persiguió y fue tan cruel con los cristianos, ahora el Señor lo está llamando? Bueno, el mensaje estaba en el antiguo pacto con la historia de Jonás. Pero a veces nos creemos tan buenos, que nosotros somos los que decidimos en dónde va la misericordia de Dios y en dónde no. Y entonces nos frustramos con la grandeza de Dios. Se nos olvida que Dios no se frustra. ¿Y por qué Dios no se frustra? Dios no se frustra porque Él es todopoderoso. Y la frustración viene a tu vida cuando te das cuenta que no tienes poder sobre alguna situación. Dios no se frustra porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y a veces tú y yo nos frustramos es porque no sabíamos cómo iba a actuar tal persona. Dios no se frustra porque Él es Dios. De tal manera que todo lo que Dios hace en nosotros o a través de nosotros nos tiene que llevar a una victoria eterna y no a una frustración espiritual. Por eso aléjese del religioso. El religioso vive frustrado porque el religioso quiere la justicia de Dios que no ha visto en la suya, pero no quiere la misericordia de Dios que vio en la suya en los demás. Qué interesante que el apóstol Pablo, un hombre primero que todo muy inteligente, hablaba muchos idiomas, era miembro del Sanedrín, era judío y era romano. Un hombre brillante. Porque a veces pensamos
que la frustración no toca a los ricos, porque los ricos no lloran. Señores, los ricos también lloran. A veces pensamos que la frustración es inherente a una clase social o color de piel. Pero la frustración golpea a toda persona que se considere humana. Porque todos los humanos tenemos un límite. Y el apóstol Pablo estaba frustrado. Saulo de Tarso estaba frustrado. Y Saulo estaba frustrado porque no obstante lo que él era, lo que tenía, lo que poseía, no lo hacía feliz. La ideología de una persona no lo hacía feliz a él. Estamos viviendo en esta temporada lo mismo que se vivía en la época de Jonás y de Pablo. Si opinas de una manera y yo no estoy de acuerdo contigo, te quito la vida. Porque el Dios al que sigo es el Dios que me da lo que yo quiero y el Dios que me acompaña en lo que yo pienso. Y en el nombre de ese Dios, entonces aplicamos justicia, expresando nuestras frustraciones. Quizás Pablo quería hacer justicia, pero a partir de sus frustraciones. Y por eso aniquilaba a los cristianos. Hasta que un día fue bajado del caballo, literalmente, y quedó ciego. Permítame decírselo de otra manera. La misericordia de Dios le arropó. ¿A quién? A Pablo el asesino. Así como abrazó a los ninivitas, los asesinos. Y la vida de Pablo cambió. Y ahora no se llamó más Saulo. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso. ¿Y por qué de Tarso? En la antigüedad tu nombre era acompañado de donde naciste. Jesús de Nazaret. Gustavo de Huachaca. Ahora le cambiaron el nombre a Saulo. Mira qué interesante esto. Si usted me lo permite, y esto puede servir algo para su vida, el que mataba a los cristianos era Saulo. Y la traducción en hebreo de Saulo es el grande, el que se cree grande. Cuando usted se cree grande, usted quiere aplicar la justicia a los demás porque los demás están por debajo suyo. Usted está por encima de ellos. Y Saulo, el grande, se tomó la atribución de tomar el lugar de Dios. ¿Quién muere y quién vive? Por lo general, hay personas que cuando su ego o se sienten tan grandes, se creen con la autoridad de decidir quién vive y quién no vive. ¿Y por qué? Porque viven frustrados. Los actos de violencia son una expresión de frustración del hombre violento. Pero ahora que Saulo fue transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios, ahora su nombre cambió. Ahora no se llamó más Saulo, ahora es Pablo. Y Pablo traduce o significa el pequeño, mi pequeño. Qué maravilla que usted y yo podamos entender que no obstante todo lo que hemos alcanzado en la vida, para el Señor seguimos siendo sus pequeños. Cuando usted reconoce la grandeza de Dios, sus frustraciones se van diluyendo en su vida. Porque ahora usted no se cree merecedor de nada. Ahora usted tiene la conciencia de disfrutar de todo. Ese Saulo que frustrado mataba a los cristianos, que se creía grande, ahora era Pablo, el pequeño. La palabra del Señor dice: ay de aquellos que se metan con uno de mis pequeños.
Cuando usted entiende la grandeza de Dios en su vida, usted encontró la puerta para salir de la frustración. Porque la frustración no es más que el recordar tu humanidad y que hay límites con los que tú no puedes pelear. Qué interesante que ese mismo apóstol Pablo, que vivió estas experiencias, entendió que había una frustración en él que no tenía que ver si era de derecha, de izquierda, si era político o cristiano, si era miembro del Sanedrín o miembro de la iglesia. No tenía nada que ver con lo que él tenía, sino tenía que ver con la condición de lo que él era. ¿Y qué es lo que él era? Un ser humano que tenía una carne, es decir, un ser humano que tenía una humanidad que albergaba los deseos de la carne. Y los deseos de la carne siempre te van a frustrar. Y el apóstol Pablo decía a gritos: miserable de mí. ¿Hay algún hombre aquí en esta sala que tenga voz de locutor y que grite muy duro? A ver, ¿quién se cree con una voz así muy fuerte? Por favor, ayúdeme. Ay, hombre. Un hombre, a ver, un hombre así, un hombre que grite. A ver, papá, sé tú. Y entonces el apóstol Pablo decía: miserable de mí. Me gusta eso. Aleluya. Ahora me gustaría una dama que tenga una voz así. Usted. Y el apóstol Pablo decía: aunque sea mujer. Me gustaría un joven. A ver, ¿hay un joven en esta sala? Un joven. Un joven además del pastor. Y el apóstol Pablo decía: miserable de mí. Ahora, una jovencita, una joven, por favor. Una joven. Una jovencita. Dice: porque eso de lo que Pablo hablaba, su frustración, no tiene nada que ver con la edad. No tiene que ver si eres joven o si eres adulto o si eres más joven o más adulto. La frustración se da en todas las etapas de nuestra vida. Cuando eres un bebé te frustras. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Nunca te dijeron: déjalo que llore. Déjalo que llore, déjalo que llore. Ok, vamos de este lado que están los papás. Yo recuerdo que cuando nació mi hijo Isaac, el hijo mayor, ese niño era un angelito. Él medio lloraba, tú le dabas el tetero y chao, y se dormía y no pasaba nada. Pero cuando nació Salomón, el segundo, dijimos, Paola y yo, no tenemos más hijos. Se acabó esta vaina. Ese pelado no molestaba. Amén. Molestaba con una jota gigantesca. Lloraba porque sí, lloraba porque no, lloraba por si las moscas, lloraba por si acaso. Cuando el papá y la mamá salíamos a comer a veces, papás, ¿quieres como salir a respirar un ratico y regresar a la casa? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sí, la paternidad y la maternidad es hermosa, sí, maravillosa, no estoy diciendo nada. Pero hay momentos, papá y mamá, donde quieres respirar un poquito, salir con tu marido, salir con tu pareja y ir a comerte algo y regresar y oxigenarte y volver otra vez a dar teta. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que la maternidad era hermosa. Usted que tiene que dar seno, eso de hermoso no tiene nada. Duele muchísimo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué amamantas a tu bebé? Más nada. Pero de que lo ames no te quita de que es doloroso y tortuoso. Y entonces mamá, papá, Paola y yo salíamos, y cuando llegamos a la casa el niño estaba durmiendo. Entonces Paola se quitaba los zapatos. Ay, pues sí, había una victoria adicional, ¿no? Porque la sexualidad cambia cuando nacen tus hijos. No, aquí no me están entendiendo. Cambia. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Y nunca aprovechaste el momento y ya se durmieron y tú, aleluya,
Hay fuego en el 23. No, esa no. Ardiendo en fuego, mía. Y cuando ya estabas en lo mejor de lo mejor, ta. Mamá, ¿por qué cerraste la puerta? Papi, tu mamá está en el baño. ¿Y por qué le estoy viendo los pies? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? De verdad, o sea, no estoy inventando historias. Pero gloria a Dios, disfrutas todo esto. Todo esto hace parte de la vida. ¿Te frustraste? Si no te frustraste, no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Porque siempre tocaban la puerta en el mejor momento. Cuando ibas a ver el rostro de Cristo, ta. Y tú, ¡ay, no! Espérate un momentico. ¿Te frustraste? Ahora, ¿dejaste de amarlo? ¿Te arrepentiste de ser papá? Es decir, lo más lindo que tenemos nosotros en la vida, que es experimentar la paternidad, va de la mano con la frustración también. Entonces, ella entraba sin los zapatos. No daba el tercer paso cuando la olía, brother. Y todo lo que venía en nuestros pensamientos antes de llegar a la casa, todo se derrumbó. Entonces tú dirás, ay, ¿por qué no aprovecharon antes de llegar a la casa? Porque todo el tiempo estás pensando, se va a levantar el niño. ¿Sabe de lo que estamos hablando? ¿Verdad? Es que los que no son papás no entienden lo que estoy hablando. Y entonces el médico nos dijo, la solución, déjenlo llorar. Y Paola y yo, vamos a dejarlo llorar. Listo. Pero tú no vas a ceder. Y tú tampoco. Tenemos que estar firmes en esto. De la mano. Amén, aleluya. Paola, déjalo llorar. Papi, déjalo llorar. Los dos nos levantábamos corriendo a ver qué le pasaba al pelado. ¿Y por qué? Porque sí. Porque tú no quieres ver llorar a tu niño. Tú no quieres que tus hijos se frustren. Amén. Pero aunque tú no quieras que tus hijos se frustren, se van a frustrar. ¿Y por qué? Porque la frustración es el lenguaje de la humanidad. Así que se frustran desde niños, se frustran de jóvenes, se frustran de adultos, se frustran de viejos. El apóstol Pablo encontró que la frustración era inherente a su condición humana. Por eso el apóstol Pablo gritaba. Necesito que prediquemos juntos, por favor. Yo no sé si es que tú piensas que eres más santo que otro, o que te mereces más que el otro, o piensas que tú no mereces lo que el otro merece. No sé cuáles son tus conflictos, ni tus líos, ni tus luchas. Pero estoy seguro que hay algo de Pablo en tu vida. Entonces, el apóstol Pablo gritaba. No importa que seas evangélico, que seas católico, que seas de derecha, de izquierda, alto, bajito, anciano, joven. Hay algo en tu carne que te hace gritar, miserable de mí. Miserable de mí. Hay algo que me frustra. Romanos 7, del 15 al 24. Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago lo quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay un buen ejemplo para esto, la masturbación compulsiva. Pastor, ¿de qué está hablando en el púlpito? De masturbación. Usted no tiene idea cuántos de los que están aquí con nosotros en esta mañana están sufriendo en la intimidad por ser esclavos de un hábito que aborrecen, pero que viven. Porque la masturbación es la expresión de una frustración en tu vida, de soledad, de vacíos, de anhelos.
o de justificaciones de querer hacer algo que si hacen es pecado, pero si no lo hacen o si lo hacen de esta manera es menos pecado. Es muy común que un joven te diga: pastor, la masturbación es pecado. Pues muy sencillo, hijo. Si tú puedes decir: Padre, en el nombre de Jesús te entrego esta hiper mega tetra masturbación que me voy a hacer para alabanza y gloria de tu santo nombre, amén, hágale por ahí para abajo. Pero se ríe, ¿verdad? Y se ríe porque de esto no se habla en el púlpito. No se habla en el púlpito, pero sí en la intimidad, en la soledad de su vida cristiana. Y deje de mirarme como que eso era cuando era un adolescente. Usted no entiende el sufrimiento que una persona esclava, adicta a una mala conducta sexual, tiene que llevar por el resto de su vida. Pero no hablamos de esto en la iglesia porque, ay, Dios mío. Pero sí los hijos suyos lo hablan con quienes no deben hablarlo. Quizás se siente usted incómodo porque hay un niño en ese salón. Pues es usted, papá, desde jovencito, desde los 7 años, que tiene que hablarle a su hijo acerca de la masturbación. La conducta homosexual más próxima que tiene su hijo es hablar de masturbación con quien no lo debe hablar. Pero no hablamos de eso porque en la iglesia no se habla de eso. Satanás es muy astuto. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ya tú ves, es muy común ver a los niños cantar estupideces y tonterías y se saben toda la canción del dinosaurio no sé qué, ¿cómo es la cosa, Juancho? Bombardino no se quiso, no sé qué, el parido. Y lo cantan felices de la vida. Y lo que están diciendo es maldiciendo a Dios, diciendo groserías. Pero nos reímos porque suena bonito, aunque no sabemos lo que están cantando. Es un lindo trabalenguas. No, pastor, es que no es pecado porque en lugar de estar con una persona yo prefiero estar solo y complacerme solo. Interesante. Usted no sabe lo que aleja de la presencia del Señor una persona esclava de la pornografía y la masturbación. ¿Todavía me quiere? Es que los veo así como que se quieren ir corriendo. Por eso el joven gritaba, el anciano gritaba, el hombre gritaba, la mujer gritaba. ¿Por qué? Porque mientras tengas humanidad vas a tener una lucha con la carne. Y te coloqué el ejemplo de la masturbación, pero coloca el ejemplo que tú quieras. El apóstol Pablo gritaba: miserable de mí. La gente lo veía como un tipo exitoso, pero nadie sabía las luchas que tenía por dentro. Usted no sabe las luchas que tiene la persona que está al lado suyo, aunque todo parezca lindo. Por eso las frustraciones no se ocultan, no se tapan, se identifican, se sacan a luz. Ay, pastor, entonces ahora yo voy a salir. Ay, ayer me maté. No, deja la tontería, no estoy hablando de eso. Sácalo a la luz en tu vida, no lo ocultes más. Renuncia a tus conductas pecaminosas. Arrepiéntete y sé libre. Pero es que la iglesia no predica de arrepentimiento. Y todo en el cristianismo se basa en el arrepentimiento. Todo, porque al tener una humanidad vamos a tener conductas reprochables. Y no se trata de encubrirlas, de taparlas. Cuando llegue la frustración a tu vida, colócale nombre, exponla, sácala a la luz y deja que Cristo te lleve de la mano a vencer cualquier tipo de obstáculo que en tus fuerzas será imposible de vencer. Por eso el apóstol Pablo gritaba: no lo entiendo. ¿Por qué hago esto? Lo que no hago, lo quiero. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que
ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El doctor Chapatín. Si hago lo que no quiero, ¿lo podemos leer otra vez? Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, tu humanidad. Así que queriendo yo, diga conmigo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús, a través de la cruz del Calvario. Pero qué interesante que el apóstol Pablo, este hombre que escribió el 75% del Nuevo Testamento, este hombre que sin él la revelación de la gracia sería muy difícil de entender, pero este hombre que nos reveló la gracia fue el hombre que mataba a los cristianos por desgracia. Este hombre que ahora dice miserable de mí porque se ve pequeño como Pablo, se veía grande como Saulo. Por eso la pregunta para ti, cristiano que estás aquí o que nos ves a través de esta transmisión: ¿cómo te sientes? ¿Muy grande? ¿Te sientes Juanchito Trucupey? O a través de esta serie vas a entender que la frustración lo que muestra es tu fragilidad, tu pequeñez, tu impotencia. Por eso diga el débil, fuerte soy. ¿Hay algún débil aquí? Diga amén. Amén. ¿Hay algún débil aquí? Amén. Todos somos débiles, todos tenemos una carne y una humanidad, pero el débil debe decir: fuerte soy en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que te libra de este cuerpo de muerte es la muerte de Cristo en cruz y resurrección. Porque con Él juntamente fuimos crucificados, pero también con Él juntamente hemos sido resucitados. Esa es la importancia de predicar acerca de arrepentimiento. Y quizás la frustración en muchos casos nos lleva al arrepentimiento. ¿Amén o no amén? Toca al que tienes al lado respetuosamente. Por favor, dile: Cristo es el antídoto para la frustración interna. Pablo reconoce que quiere hacer el bien, pero termina cayendo. ¿Alguna vez usted le ha dicho: Señor, no lo vuelva a hacer? ¿Y lo volvió a hacer? Enseñanza. La frustración es real. La frustración nos muestra nuestra debilidad. Pero Cristo nos da la victoria para no vivir condenados. No dejes que la frustración te encarcele, te condene. Repito, la frustración es un semáforo en rojo que te invita a hacer un alto en el camino.
La frustración no es señal de fracaso, sino de humanidad. Qué interesante que el Señor no desechó a Moisés, a Elías, a Jonás, a Jeremías, a Ana, a Job, a David, a Pablo, a Gustavo, a Carlos, a Fernando, a Isaac, a Ariel. ¿Y sabes por qué no los desechó? Porque ahora nos utiliza a nosotros para crear la historia de la fe. Tú eres el personaje que necesita tu familia para entender la historia de la fe en tu casa y en tu generación. No obstante tus errores, no obstante tu humanidad, deja de andar viendo los errores en Pablo, Juan, Jeremías, Jonás, Ana, Job, David. Míralos en tu vida. Y mira cómo la misericordia de Dios que estuvo en ellos también está en ti. Así que esa misericordia también estará en los tuyos, estará en tus hijos, estará en los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, estará en tus padres, en tu familia, estará en el que te cae bien y en el que te hizo daño. Entonces la frustración debe ser llevada a los pies de Dios. Porque allí entonces la frustración se transforma en propósito. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vivir una frustración que días después decimos, diga conmigo, aquí no estamos, aquí están ungidos de este lado. Le voy a hablar a los que alguna vez se han frustrado, pero días después dijeron, no, aquí no hay unción. ¿Alguna vez usted se ha frustrado? Entonces le hablo a los que alguna vez se frustraron y días después dijeron, qué tontos se ven. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan tonto de decir, ¿por qué sufrí tanto si ahora entiendo lo que Dios estaba tramando? Dejé de comer un mes por el sinvergüenza filisteo ese que se fue. Y ahora me llegó uno mejor y con más billetes. Amén o no. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, entendiendo lo que hemos estudiado de Pablo, de José, de Jonás, de Moisés, de Jeremías, de Ana, ahora preguntémonos, pregúntale al que tienes al lado, dile, ¿por qué te frustras con tus amigos? Si estamos en el mes de ¿qué? Ya jugaste al amiguito secreto. Espero que le toque a no sé quiéncito. Hay un buen regalo. Si le toca a no sé quién, de vaina me darán un bollo limpio. Si acaso. ¿Por qué nos frustramos con los amigos? Aprovechando este mes de amor y amistad. Hace poco escuché a alguien decir, me frustré con mi amiguis, estoy depre. Ay, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No me contestó el celular enseguida. Le puse un WhatsApp y me respondió a los 2 minutos. Mira, estoy depre. ¿Tú te imaginas a Pablo y Silas frustrados, esperando a alguien que les contestara un mensaje en la cárcel? Estamos viviendo una generación de amistades express. Si no te responden ya, te bloquean. Si no te invitan a una reunión, ya no son tus amigos. Si no te ponen like en la foto, es traición. Estás pendiente si le ponen like a la foto que subió la filistea esa incircuncisa. ¿Y tú qué haces viendo fotos de no sé quién? Y entonces aparece la frustración entre los amigos.
Nos frustramos con los amigos porque esperamos demasiado de ellos o porque nos comparamos con ellos o porque los entendemos muy poco. Anoche yo me frustré. No te iba a contar un chisme, pero mejor no te lo cuento. Mayra, ¿lo suelto? No, no lo suelto. ¿Lo suelto? Esta semana estuve estudiando mucho la vida de Pablo y yo disfruto eso. A ver, no lo mire como, a ver, si a usted le gusta, por ejemplo, jugar tenis. Estuve jugando tenis hasta las 5 de la mañana. Usted lo está diciendo con tragedia. A usted le gusta jugar billar. Estuve jugando billar hasta las 6 de la mañana. Lo dice con tragedia. Si a usted le gusta estudiar, estuve estudiando hasta las 5 de la mañana. Lo dice con tragedia. No, así que no escuche esto como, ay, es que estaba. Oye, me trasnoché martes, miércoles, jueves y viernes. Y ayer dije, estoy cansado, me voy a acostar temprano. Y me acosté. Pero el pastor tiene 2 hijos que viven fuera, entonces yo no apago el celular. Y lo puse en la mesita de noche. Y dije, no hay poder humano, a dormir. Señor, ni siquiera voy a repasar la prédica. Y caí. ¿Alguna vez te has acostado y has caído así? Y a las 12:30 de la noche suena el celular. ¡Plin, plin, 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 plin! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú dices, tú te levantas y dices, Dios mío, ¿qué pasó? Pastor, ¿cómo se llama la heladería saludable que usted me recomienda en el... Pues mi madre y Dios, ¿eh? Esto no puede ser, esto no está pasando. Esto no es real, esto no es verdad. Y yo lo volví a leer porque pensé que estaba hablando en lenguas. O que era una pesa. Yo volví, me puse las gafas, estoy leyendo mal. Pastor, ¿cómo se llama la heladería saludable que usted recomienda en el Le Meridien? A las 12:30 de la noche. Pero esta niña, ¿qué tiene? Está loca. Pregúntame, pastor, ¿se frustró? No, no me va a frustrar. Me frustré y todo lo que termina en 3. Me frustré, me emberraqué, todo lo que termina en T. Porque dije, tiene... No, yo no sé ni lo que tiene. Porque ¿a quién se le ocurre escribirle al pastor a las 12:30 de la madrugada para predicar, preguntarle por una hijo de madre heladería que está cerrada? Oye, ¿será que no se podía aguantar a las 7 de la mañana para preguntarme? ¿O qué pasa por su cabeza para pensar que el pastor a las 12:30 de la noche le va a contestar? Se llama tal hija, Dios te bendiga. Y lo peor es que no pude dormir más. No sé si te ha pasado que hay cosas que pasan que tú te quedas como... Y yo, entonces dije, bueno, esto será un mensaje de Dios. Y toqué hacia al lado para ver si había victoria. Duérmete. Papi, yo buscaba una explicación a todo. Yo, de pronto el Señor me está ayudando y yo, duérmete. No te vistas.
Oye, entre otras cosas, ¿hay alguna pareja aquí? Vamos a aprovechar esta prédica y toca a tu pareja y dile, lo tuyo es mío. Dile, y lo mío es tuyo y nadie te lo quita. Aquí no hay unción. Yo no entiendo por qué hay cosas tan importantes para nuestra vida que parece que le han puesto horario. Si no hay horario para escribirle al pastor a la 1 de la mañana para preguntarle por la heladería, tampoco hay horario para darle al pastor la heladería. Si esa persona imprudente pensaba que la panadería o Vamos a seguir predicando. Date cuenta, mi amor, que el pastor siempre responde. Entonces, regresemos a la prédica. ¿De qué estamos predicando? ¿De qué? De frustración. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque la frustración llega en cualquier momento a tu vida. Ahora, me quedé despierto. No pude dormir más. Cogí el iPad. Me puse a neciar internet. Y yo, no juegue, Señor, ¿y entonces qué pasó aquí? No me hablas. ¿Qué hago entonces que me quedo despierto así hasta que predique mañana? Oye, peleé con Dios. Señor, o te la llevas o te la mando. Y oí la melodiosa y hermosa voz del Señor que me dijo: ¿qué crees que está pasando por su vida? Entonces ya no pienses en ti, piensa en ella. Y entonces mira, dije, qué hermoso que esta hija se sienta en libertad de escribirle a su pastor a las 12:30 de la noche, porque sabe que su pastor le va a responder. No es cualquiera el que tú te atreves a llamar a las 3 o 4 de la mañana si tienes una urgencia. A ver, le hablo a la iglesia de este lado. Al que tú escoges llamar a las 3, 4 de la mañana cuando tienes una necesidad es porque sabes que es tu amigo. Piensa. Yo, sí, Señor. ¿Qué más? Está embarazada. Entonces sus hormonas van. ¿Tú te imaginas cómo tiene que estar de loca esta vieja para escribirle al pastor a las 12:30 de la noche? Claro, sus hormonas la están enloqueciendo. Tercero, ¿dónde estará su marido? Porque si ella le escribe al pastor a las 12:30 de la noche, porque el marido no está con ella. ¿Estaba contigo, Mayra? No. Digo, Mayra es un ejemplo. No estoy diciendo que fue otra Mayra. Entonces, escúchame lo que pasó aquí. Dejé de pensar en lo que me lastima a mí y empecé a pensar qué está pasando con ella. A eso se refiere la Biblia cuando dice: no hay amor más grande que aquel que da su vida por un amigo. ¿Por qué se frustran los amigos? Número 1, porque esperan demasiado de ti. La Biblia nos enseña que la amistad verdadera no se mide por redes sociales, ni por mensajitos, ni por emoji, sino por estar presentes, sobre todo en el valle. El rey David lo entendió de esta manera y dijo: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. Interesante que valle en este contexto bíblico viene del hebreo gai, G-A-I, y traduce desfiladero, camino escarpado, oscuro, angosto, donde parece que no hay salida. El rey David no te dice, tienes que obviar el valle. Te dice, yo quiero caminar con amigos que cuando esté en el valle de sombra y de muerte, estén conmigo. Por eso no todo el que te llame amigo es tu amigo. Hay muchos que estarán dispuestos a caminar contigo en la abundancia, pero en la escasez van a correr. Hay muchos que van a caminar contigo mientras tú les puedas dar algo, pero cuando estés atravesando por el valle, son los primeros ausentes en tu vida. David en el Salmo 23 dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero después te dice, aunque ande por el valle escarpado, angosto, oscuro, difícil, de dolor, donde pareciera que no hay salida, Él estará conmigo. Y no solo estará conmigo, sino que su vara y su cayado me infunden aliento. Dios nos acompaña todo el tiempo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. No importa si somos bebés, niños, jóvenes, adultos o ancianos. Él está con nosotros porque mientras estemos vivos, vamos a necesitar de un amigo que nos acompañe en nuestras frustraciones. De esta misma raíz hebrea es la palabra G-U-E-V-A, hueva, con tilde en la A. Hueva, que significa exaltación, arrogancia, enaltecimiento y soberbia. Quizás es más fácil como amigo acompañar a tu amigo en la tribulación y el dolor, pero qué difícil que es acompañar a tu amigo cuando es arrogante, soberbio y se cree el ombligo del mundo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Alguna vez has tenido que acompañar a tu amigo en medio del dolor? Y ese mismo amigo después con el tiempo tuviste que acompañarlo cuando se sentía más grande que todos. Por eso es que la misericordia y el amor de Dios que se ha evidenciado en tu vida, tú que eres tan bueno, aleluya, también se va a evidenciar en tu amigo, aunque no sea tan bueno como tú. Que no te frustre la misericordia de Dios en los demás. Pastor, yo no estoy entendiendo esta prédica. Esto será con usted porque a mí no me frustra la bendición de los demás. Amiguis, para la gloria del Señor, ¿te acuerdas el Mazda ese 323 viejo que tenía? El que tú anhelabas tener. El Señor me lo cambió por un Rolls Royce Phantom. Pero además, la casa esa horrible donde vivía en la 58 con 85. El Señor me la cambió por un palacio en Villa Campestre, para la gloria del Señor. Ese no es el mismo que en la cena se había recostado al lado tuyo y te había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y Pedro sigue interpelando a Jesús. Y le dijo, Jesús, ¿y este cara de grosería qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa, sapo? No, eso lo dice mi traducción. Porque la traducción de Reina Valera dice,
Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Oye, ¿a ti qué te importa lo que Dios le dé al que tienes al lado? ¿Tú sabes que hay amistades que se rompen por la bendición que Dios le da a uno? Y entonces, tú quieres obligar a Dios que te dé lo que le dio al otro. Quizás tú no estás preparado como está preparado el otro. Prepárate tú. Hoy de desayuno me dieron el mejor hijo de madre desayuno que me haya comido en mi vida. Unos hermanos venezolanos de una iglesia, sí, que se llama, ¿cómo se llama el restaurante? Sabor a Gloria. Ey, me comí, ¿cómo se llama la arepa esa de pollo? Reina pepiada. Eso es la gloria de Dios, brother. Si usted no ha comido reina pepiada, usted está en pecado. Ven, si estás aquí, no te había visto. Ven acá. Ven, yo te tengo que hacer publicidad, ven para acá, ven. Es una reina pepiada, ¿oíste? Mira. Esta mujer hoy me invitó, ella y su esposo, a desayunar una reina pepiada. Yo no sé cuántos restaurantes en el mundo harán reina pepiada, no me importa. Lo que sí sé es que esta es la mejor reina pepiada que hay en la faz de la tierra. Yo no la estoy comparando con nadie. Con nadie. Yo estoy disfrutando la reina pepiada que ella tiene para mi vida. Amén. Un perro, una cosa que Pepito. No, pues eso no es pepito, eso es un pepote, una cosa así de grande. Eso lleva carne, pollo, maíz, verdura, queso. Yo no sé cuántos harán pepito, pero para mí el mejor pepito que me he comido en mi vida es Sabor a Gloria. Si tú entiendes eso, tú vas a caminar por la vida sin compararte, pero concentrado en hacer de lo que tú haces lo mejor que se puede hacer. Pero perdemos amistades por compararnos con otro. ¿Y Juan qué? Oye, desgraciado, pero déjale a Juan lo que le corresponde a Juan y a ti lo que te corresponde a ti. Quítale el desgraciado. A ti te corresponde, sígueme. Yo cuando estoy haciendo las prédicas coloco una manito, no sé si tú puedes ver. ¿Ves la manito ahí? Eso significa toca al que tienes al lado. ¿En serio? Acerca la cámara. Mira. ¿Se ve o no se ve? ¿Ya se ve? No se ve, bueno. Entonces me toca hacerle caso al guión. Toca al que tienes al lado. Dile, si tus amigos se frustran por tu bendición, no son tus amigos. Ahora, si un amigo tuyo se frustra por tu bendición, recuérdale que el mismo Dios que te levantó a ti es el que los puede levantar a ellos. ¿Amén o no amén? Bueno, se me fue el tiempo. Pero mañana voy a continuar. Mañana, si te interesa, voy a predicar por qué se frustran los padres. Y también voy a predicar por qué se frustran las parejas. Pero hoy termino con esto. Se frustran los amigos cuando no entiendes el proceso que está viviendo tu otro amigo. Marta se frustró con María. ¿Por qué? Porque Marta no entendía por qué mientras ella estaba lavando los chismes, lavando los platos, barriendo, trapeando, colgando la ropa, María estaba a los pies de Cristo. Mira, yo tengo amigos que amo con todo mi corazón, que desde hace 14, 15 años no andan conmigo. Y no andan conmigo porque literalmente me dicen, cuando se te quite la pendejada esa de santurronidad, vuelvo a hablar contigo para que nos volvamos a emborrachar. Es decir, dejaron de andar conmigo porque ya no hago lo que hacía antes con ellos. Pregúntame si les sigo amando.
Les sigo amando. Pregúntame si les quiero. Sí les quiero. Pregúntame si ando con ellos. No. ¿Y por qué no? Porque no me edifican. Porque no entienden el proceso que yo estoy viviendo. Y si no entienden el proceso que estoy viviendo, no son mis amigos. Simplemente yo hablaba el mismo lenguaje que a ellos les interesara que yo hablara. Es decir, era un idiota útil. Y Dios te invita a ser amigo, no idiota. En esta iglesia he tenido varios hijos que he querido con todo mi corazón, que se han arriesgado a salir de la adicción a la droga. Y los he visto sentados aquí en primera fila. Pero también he visto cómo sus amigos le dicen: no seas imbécil, no seas estúpido, no seas tonto. ¿Hasta cuándo vas a seguir con el pastor ladrón ese? Regresa con nosotros. Y después de un año ahora están en la calle, presos del alcohol, de la droga. No son sus amigos. Nunca entendieron el proceso que estaban enfrentando. Marta estaba frustrada con María, porque María decidió un mundo espiritual diferente al que Marta vivía, aunque eran hermanas. Lázaro, hermano de Marta y María, fue resucitado por el poder de la palabra. Y usted no escucha una palabra de agradecimiento en la Biblia. Sin embargo, mientras un amigo hacía una cena, María se tiró a los pies de Jesús, sin importarle nada. Pero el resto de los amigos decían: si en realidad fuera profeta, sabría los pecados que tiene quien la está tocando. Gracias, Señor, porque escogiste a este pecador. Gracias, Señor, por haber escogido a un Saulo. Gracias porque aunque ande por el valle de sombra y de muerte, tú eres el amigo que siempre estará conmigo. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y más turbada estás tú. Turbada estás tú. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Toca al que tienes al lado, ahí está la manito. Toca al que tienes al lado, dile: no dejes que la frustración de otro te saque del propósito de Dios en tu vida. El que otro no entienda el diezmo, no permitas que a ti te aleje del diezmo. El que otro no entienda la santidad, no hagas que a ti te aleje de la santidad. El que otro no entienda la lealtad, no haga que tu vida se aleje de ser leal. No vivas tu vida por lo que otro entiende. Vive tu vida por lo que el Señor está haciendo en ti. Algunos no entienden que la búsqueda de Dios requiere de tiempo, de proceso y de cambio de prioridades. Por eso se frustran contigo. Ahora es pastorcito. Ahora es aleluya. Sí. ¿Y a ti qué te importa, sapo? Deja que Dios haga contigo lo que tenga que hacer, pero a mí déjame vivir lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén o no amén. Amén o no amén. Pastor, pero es que antes de que se vaya, no se vaya, pastor. Pues que la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Sí, yo seré saciado en lo que Dios hace en mi vida, no en lo que hacen los demás. Se lo dice a alguien que tuvo que vivir un atentado con su madre y que hasta la fecha la oración de mi madre, de mi hermana y de mis hijos es: Señor, ten misericordia de ellos y permíteles acercarse a ti. ¿Sabes? Yo he visto la justicia de Dios en mi vida. No depende de lo que le haga a los que nos hicieron un atentado. No. He visto la gloria de Dios en mis hijos, en esa mamacita de esposa que Dios me ha dado, en mi madre linda que con 80 años parece de 20, en mi suegra, el único que ama a la suegra en este mundo. Yo quiero más a mi suegra que a mi mujer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú vas a ser saciado. Dejes de esperar que la justicia de Dios se dé en lo que Dios hace en otros. Vas a vivir frustrado, porque la misericordia de Dios nadie la entenderá. Vas a vivir frustrado si la felicidad de tu vida depende de lo que Dios haga en otro como tú quieres que la haga. Amén. ¿Le parece si se pone de pie, por favor? No se vaya sin recibir la bendición pastoral. ¿Se fue el pastor Juan José? ¿Le parece si le da un abracito al que tiene al lado, por favor? Un abracito. Hagamos algo. Dale un abrazo y un beso al que tienes al lado, por favor. En serio, vamos, en serio. Mira. Abraza al que tienes al lado y dale un ósculo santo. Hombre, un beso. Y me miraron así como... Vamos. Abrázalo, pero abrázalo fuerte, que esa sea nuestra oración de despedida. Abrázalo fuerte. Y mientras lo abrazas así, fuertemente, solo a ti sea la gloria, Señor. Abrázalo. Feliz cumpleaños, Juan Carlos. Toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. ¿Sabes que me gustó cuando se fue la luz? ¿Por qué no hacemos como si se hubiera ido? Hubo un momento de silencio y de intimidad tan fuerte. Abraza en serio al que tienes al lado. Y si estás soltero, la próxima vez que vengas a la iglesia, ubícate mejor. Sí, esta es mi iglesia preferida por esto. Usted en casa jamás podrá ver los rostros que estoy viendo. Abrázalo. Que nadie se quede sin un abrazo, por favor. Abrácense. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Él puede dar, la paz que el Dios de la creación puede dar, inunde tu vida. Que todo lo que toques prospere. Bendigo tu salida, bendigo tu entrada, bendigo tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Nos vamos de este lugar ungidos, sanos, bendecidos. Que todo lo que toques prospere. En el nombre del Padre, del Hijo, solo a ti. Toda frustración termina hoy. Comienza una nueva temporada. Él nos fortalecerá para enfrentar nuevas frustraciones y vencerlas en el nombre de Jesús.
Iglesia de oración, sea bendecida, empoderada. Que la palabra de Dios te empodere. Que donde quiera que vayas, hasta tus enemigos tengan que reconocer al Dios que vive en ti. Feliz fin de semana, iglesia. Mi iglesia preferida.